a mano. Bueno, y queremos hablar de la crisis social que hoy enfrenta nuestro país, de las propuestas que se han presentado para responder a esas demandas de la ciudadanía, a los procesos que se vienen. Para eso nos acompaña en este mano a mano el presidente del Senado, Jaime Quintana. Senador, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Mucho gusto, Patricia. Hay harto tema para conversar, pero me gustaría partir por este pacto por una agenda social inclusiva, que entiendo que usted es uno de los que lo está impulsando. ¿Cuáles son ahí los énfasis principales que quieren colocar con esta agenda social? Bueno, es un documento que yo elaboro, para ser preciso, porque si no, Rodrigo Valdés y Nicolás Seguirre se enojar conmigo. Solo. No, lo que pasa es que yo a ellos los consulto, como mucha gente los consulta, y muchos otros economistas también, y qué bien que siempre están disponibles, pero yo soy el responsable de ese texto. Como seguramente en los próximos días otros partidos y las bancadas, de hecho se lo entregué a la bancada del PPD, porque la próxima semana va a haber una propuesta como bancada en ese orden. Y es parte de lo que ha señalado el ministro Briones de la hoja de ruta, que yo valoro eso. Yo creo que nosotros tenemos que, en las próximas semanas, los partidos, los parlamentarios, hacer llegar esta propuesta. Yo se la entregué al ministro Briones y al ministro Blumel, porque yo siento que además estamos en esto contra el tiempo. Toda esta crisis, ¿no es cierto?, social, que creo que puede ser una oportunidad también como país para ver cómo tenemos un mejor país finalmente. Pero también tenemos temas urgentes que ordenar, el tema de orden público, la seguridad, lo que más ha afectado a las empresas que han quebrado justamente tiene que ver con los daños, con el vandalismo, pero también cómo nos hacemos cargo de lo que estas manifestaciones pacíficas nos transmitieron. Y había temas más estructurales, por así decirlo. Exactamente, había dos carteles que eran los que más se repetían, que era nueva constitución o nada, y ese es un proceso que de alguna manera ya está encaminado, con algunos bemoles, pero en general está encaminado. Y el otro tema era no más AFP. Y yo siento que al menos tenemos que hacernos cargo lo sustancial de eso, pero también hay que hacerse cargo del CAE, del ingreso mínimo garantizado, del precio de los medicamentos, entre otras cosas, digamos. En el caso puntual de las AFP, lo que hemos visto hasta ahora es netamente la discusión sobre el pilar solidario, cómo aumentar ahí el porcentaje de dinero para aquellas personas, pero ya con los temas más de fondo en cuanto al sistema de pensiones, ¿qué es lo que propone al respecto sobre las AFP? Mira, tú tienes razón. Aquí en el marco de lo que fue la discusión del presupuesto 2020 se destrabó esto y se establecieron lo que yo he denominado algunos pisos mínimos en seguridad, y son bastante mínimos, pero claro, es un aumento gradual de la pensión básica solidaria para quienes nunca cotizaron. Pero tenemos que hacernos cargos también de ese 1.700.000 personas que están en la AFP, que ya han jubilado con muy malas pensiones o lo van a hacer próximamente, que es el pilar contributivo, y ahí básicamente estamos hablando de la AFP. Yo siento que tenemos que pensar muy bien qué vamos a hacer con ese 5% extra. Ojalá fuera un 8, pero si es un 5 o un 6, todo tiene que ser reparto, todo tiene que ser con un componente de solidaridad. O sea, para ir aclarando a quienes nos están escuchando, ahora se cotiza por el 10%. La propuesta está en que se aumente un 5%. El punto es qué se hace con ese 5%. Si va a la cuenta de cada uno, o un porcentaje, o el 5% entero, como usted propone, vaya a una suerte de fondo común. ¿Eso permitiría qué cosa? ¿Que aumentaran inmediatamente, a su juicio, las pensiones? Es que eso es fundamental, Patricia, porque si ese 5% a alguien se le ocurre que vaya a capitalización individual, es decir, a la misma modalidad que hoy día tenemos de AFP, las pensiones no van a mejorar. O sea, para aumentar las pensiones en un 25%, las personas que ya están jubiladas del pilar contributivo, se requiere de esos 5 o 6 puntos, lo que sea, al menos 2 puntos, ojalá 3, dicen algunos economistas, pero al menos 2 tienen que ir a esta solidaridad ahora, de manera inmediata. Y el resto tiene que ahorrarse de manera colectiva. Por lo tanto, tenemos que olvidarnos en esa parte de la capitalización individual. Sin solidaridad no hay mejora de pensión en ninguna parte del mundo. Otra cosa distinto es ese 10%, ¿no es cierto?, que entendemos es el ahorro de los chilenos, pero eso no quita que el modelo previsional donde predomina la AFP no deba ser intervenido. ¿Eso qué significa? ¿Que a su juicio las AFP no deben seguir existiendo? Mira, yo creo que lo que es claro y para lo que hay un piso político creciente es que para ese 5% no debieran tener participación en la AFP. En lo que hoy día participan en el 10% con utilidades de un 26%. Cuando lo que le rentan a los afiliados es un 6%, claramente eso debe ser modificado. Ahí hay que hacer licitaciones nuevas, probablemente grupos de afiliados. Hay que separar lo que es la recaudación de lo que es la administración de la cartera. Aunque eso no implique necesariamente que aumenten las pensiones.
O a su juicio sí va a aumentar. O sea, lo digo porque hay distintas teorías, hay quienes dicen que eso no necesariamente, si esas utilidades se reinvirtieran en los fondos de los cotizantes, no necesariamente va a significar que va a aumentar mucho la pensión. Es cierto. Y las AFP también dicen la utilidad va por lo que cobramos de la comisión, no por los fondos. Hay medidas simbólicas. El bajar las dietas del Parlamento, nadie puede decir que con eso vaya a construir una carretera, no. Puede ser medida simbólica, pero en un contexto de inequidad profunda que tenemos hoy día en el país, creo que tenemos que hacernos cargo de eso, y no solo del Parlamento, de las altas remuneraciones del Estado en general. Y por lo tanto, esas medidas también cuentan. Y yo espero que en este tema, precisamente por la incertidumbre, o más bien dicho, cómo le entregamos certeza a los mercados, que es lo que decía en una entrevista ayer el presidente del Banco Central, que a mí me hace sentido. Y hay que hacerlo, porque se están perdiendo empleo, hay empresas que han quebrado, pero también tenemos que entregarle certeza a los chilenos que se han movilizado. Y por lo tanto, el señalar que el predominio de un sistema previsional basado en la AFP no va a continuar como tal, es algo que también tenemos que señalar a los chilenos. Lo mismo que la deuda del CAE. Nos vamos a hacer cargo de la deuda del CAE, probablemente no del saldo de la deuda, porque el Estado no tiene esos recursos y eso todo el mundo lo sabe. Pero tenemos que ser capaces de ir un poco más allá de las multas, ¿no es cierto? Y yo creo también aquí hay un espacio para que el mundo privado entre a esta escena. Yo me apuré en ese documento porque siento que hoy día los partidos tienen que hacer lo suyo, pero también tiene que haber un momento en donde el sector privado también contribuya. Esto no puede ser solo con cargo fiscal. Yo espero que en materia de lo que es el CAE también exista una solidaridad del mundo empresarial, porque ahí claramente la banca ha ganado muchos recursos con ello. El tema medicamentos, nosotros tenemos que ser capaces, como bancada del PPD lo estamos planteando al menos, mayores de 65 años debieran tener medicamentos gratis. Y eso es perfectamente posible y consistente con lo que debe ser otra de las reformas, creo yo, y es el tema tributario. Yo creo que nuestro sistema tributario actual no resiste más parche. Nosotros tenemos que ser capaces de despachar luego esta reforma tributaria que fue consensuada en el Senado y pasar luego a mirar el sistema tributario. ¿No es suficiente la que va a salir ahí, lo que usted dice, en ese acuerdo consensuado, o no es suficiente con esto que planteó el ministro Briones de un impuesto al patrimonio? No, porque eso va a significar no más de 200 millones de dólares, pero además eso va a dejar la carga tributaria donde mismo, es decir, 19, máximo un 20% de la carga tributaria respecto del Producto Interno Bruto, cuando los países de la OCDE tienen un 34%. Ojo, no estamos diciendo con eso que va a subir el corporativo de las empresas, porque ya es alto, es un 27%. Hay que ver otra modalidad, tal vez un diferenciado, dependiendo del tamaño de la empresa, o al retiro de utilidades, una contribución al capital. Eliminar ciertas exenciones que también se plantean. De todas maneras, y para eso yo creo que el plazo que se ha dado de 6 meses, que es un protocolo de la Comisión de Hacienda del Senado con el ministro de Hacienda, yo creo que es un plazo demasiado largo, porque hoy día con esta crisis, cuando nos vamos a pasar de deuda, una deuda pública de 28 o 40 puntos en pocas semanas, creo que la situación es más apremiante y por lo tanto tenemos que rediseñar el tema tributario como parte también de la salida de esta crisis. Sí, usted mencionaba, hay que hacerse cargo de esta agenda social, también de los temas de seguridad. ¿Cómo ve la discusión que se va a dar ahí en el Senado respecto al tema de la ley antisaqueo? Lo digo porque se ha planteado derechamente cambiar todo lo que provino de la Cámara de Diputados. Mira, es curioso, Patricia, porque algunos que han dicho pública y privadamente, esperamos que este proyecto antisaqueo lo arregle el Senado, son justamente los que han dicho, no, en Chile no se requiere 2 cámaras. Y la verdad que no es solo te podría dar varios ejemplos en donde finalmente el Senado, y a veces también a la inversa, la bicameralidad es garantía de una mejor legislación. Yo digo que si nosotros hubiésemos aprobado a fardo cerrado lo que venía a la Cámara, estaríamos en el peor del mundo. ¿Qué era lo que venía? ¿Por qué se hace necesario este casi hoja en blanco? Porque lo que venía a la Cámara, que se aprobó en 24 horas, era un pegoteo de cosas que ya están hoy día tipificadas. Era una retipificación de cosas donde el problema principal iba a tener los fiscales. O sea, ¿qué norma apruebo si finalmente aquí se están metiendo con los daños que ya existen? Se están metiendo con las lesiones que ya existen, se están metiendo con el maltrato de obra a carabineros que ya existen. Entonces, crearon cosas como la toma de una casa central de una universidad, sería un delito, es discutible. La toma de un grupo de profesores del Ministerio de Educación, ¿sería un delito? Yo creo que no. Entonces, creo que el remedio era peor que la enfermedad y hoy día hasta el propio ministro del Interior entendió que ese proyecto no iba a ningún lado. Y por eso que
también te lo dijimos, a propósito cuando el gobierno presenta su proyecto de infraestructura crítica para sacar los militares. Hay que ser súper cuidadosos. No hay margen para equivocarse en temas tan delicados como ese, como los temas de seguridad. Y este es el segundo error importante que el gobierno comete. Pero ¿a qué atribuye entonces que en la Cámara de Diputados no se haya puesto ese énfasis o se haya hecho ese llamado de atención como lo que están planteando ahora los senadores? Mira, en 24 horas es muy difícil sacar un proyecto... Por la premura, dice. Por la premura, y yo creo que ahí todos tenemos que sacar lecciones, el gobierno lo suyo, el Parlamento en este caso, y el Senado, que tiene que hacer una fuerte contribución para mejorar ese proyecto partiendo de una hoja en blanco. Está muy de moda. En materia tributaria también estamos planteando una hoja en blanco, en materia de constitución también hoja en blanco. Yo creo que son algunas de las salidas a esta crisis. ¿Qué le parece que lo que ocurrió finalmente con el Frente Amplio, que la Cámara de Diputados se arrepintió después de haber apoyado esa ley? Es que yo creo que los diputados del Frente Amplio, para votar en general eso, yo creo que está bien, porque efectivamente hoy día se requiere tipificar el saqueo. No puede ser que se aborde solo como un robo en lugar no habitado. Hay que tipificar el saqueo. Lo que pasa es que aquí algunos metieron, a propósito de delitos de contrabando, otras cosas que no correspondían a esta legislación. Y ahí esos mismos diputados que han manifestado un acto de constricción, yo entiendo que varios de ellos, en todo caso, en particular no lo aprobaron. No lo aprobaron, de hecho votaron en contra, claro. Pero ellos se arrepienten de incluso haber apoyado en general. No, si la discusión general había que hacerlo. Sí, también hay que dar señales. Lo importante es que hay que hacer bien la ley y esa en este caso va a ser pega al Senado. ¿Y cuál es la expectativa que tiene respecto a las propuestas para combatir la corrupción? Estamos esperando que sea el propio presidente Sebastián Piñera quien haga ahí el anuncio, cuál es el detalle, cuáles son las medidas que se van a tratar de impulsar. Hoy hubo una reunión, varios organismos que le llevaron algunas de esas ideas. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted al respecto? Yo no tengo el detalle de lo que va a anunciar el presidente próximamente, pero sí me hace sentido que así como vamos a elevar, ¿no es cierto?, las penas para saqueo, para todo lo que es acción vandálica que tanto daño le ha hecho y especialmente daño ocasionado a los más pobres en esta crisis, tiene que haber también una señal muy fuerte. Creo que, te reitero, las señales son importantes y que hay una señal muy fuerte de que no se van a tolerar las colusiones ni la corrupción en cualquier esfera, pública, privada, y en esto hay que ser implacable y esperamos, por lo tanto, las penas del infierno. Claro. Acá ya hubo algunas discusiones en ese sentido, un tema de colusión en el 2016, de cohecho, soborno, también corrupción entre privados en el 2018. ¿Qué ocurrió ahí? ¿No fue suficiente? ¿Quedaron muchos temas pendientes? Yo creo que donde se levantó un muro muy alto, y eso está bien, y no sé si el presidente lo irá a tocar, es en todo lo que es el financiamiento de la política. Eso hoy día tiene estándares de transparencia. Me cuesta encontrar un país en el mundo que tenga mayores exigencias, y eso está muy bien. Y eso debutó en la última elección, que algunos han cuestionado, que fue la primera elección sin binominal, con normas muy estrictas de transparencia. Sin financiamiento de la empresa. Y sin financiamiento de la empresa. Esa fue la última elección parlamentaria. Pero yo creo que en materia de delito, de colusión, de cohecho, de privado fundamentalmente, creo que hay un espacio, ¿no es cierto?, para ir más lejos. Claro, de que se haga más efectivo, decían hoy día algunos. Es que si no se entendería que solo se combata el saqueo, pero los robos, ¿no es cierto?, que también se le hacen a gran parte de los chilenos por la colusión que con baja pena. Y en un último punto nada más, que recién veíamos ahí al ministro Blumel, que estaba en esta primera reunión que tuvo la comisión que va a analizar la reforma a Carabineros. Se pudo conocer más el detalle de quiénes van a estar. Hay exministros, está el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, y que van a tener este desafío de ver de qué manera encarar estas modificaciones en Carabineros. ¿Cómo ve usted también el trabajo que se puede realizar ahí? Mire, yo creo que todo lo que se puede hacer en fortalecimiento de la capacidad anticipativa hay que hacerlo, en todo lo que es la inteligencia, la modernización, todos los recursos que requiera la policía. Efectivamente tenemos dificultades, pero no solamente los problemas de inteligencia están en Chile. Te quiero simplemente recordar que cuando empieza la crisis, el 18 de octubre, estaba terminando la Interpol en Chile, 197 países, todas las policías del mundo. Sí. La pregunta que uno se hace, ¿y cómo no hubo ninguna anticipación? Todas las policías que uno ve en la serie, en las películas, estaban en Chile. Yo estuve en la inauguración el día 14 de octubre y nadie anticipó lo que estaba ocurriendo. Entonces, a veces se le carga la pata a Carabineros y todo, pero yo creo que aquí el tema es mucho más estructural y más mundial, pero claramente hoy día tenemos que fortalecer la institución, pero entendiendo sí que el control de lo público y la seguridad va de la mano con el respeto a los derechos humanos. Aquí no hay una dicotomía posible, no hay que optar.
son las dos cosas juntas y para eso también hay que apoyar a la policía. Claro, pero es ahí donde hay ciertas situaciones que modificar, lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos. Ahora se realizan una serie de cursos, pero algunos dicen que tal vez eso no es suficiente. ¿Cómo hacer cómo abordar esos cambios? Yo creo que sí, que los cursos, la mirada especializada que pueden tener algunas otras policías en el mundo, mirar cuáles son los errores que se cometieron. Claramente aquí hubo incumplimiento de protocolo, habían algunos protocolos que estaban, que determinaban una cosa que no se hicieron. Por supuesto también investigaciones, ahora que la justicia tendrá que hacer lo propio, tendrá que haber una reparación, porque en materia de derechos humanos se nos hizo un daño muy grande también como país. Y por lo tanto, de todo eso hay que hacerse cargo en esta nueva mirada policial y de seguridad. Mañana, el Día de los Derechos Humanos, va a haber un acto también ahí, al parecer, desde el gobierno. ¿Esperaría que se anunciara algo vinculado a una suerte de comisión de reparación de aquellas personas que se han visto afectadas por el tema de los derechos humanos? Yo creo que es importante dar esa señal, más allá de las investigaciones que hoy día están en curso, que no están concluidas, pero todo indica que aquí hubo vulneración a los derechos humanos, lo han dicho al menos 2 o 3 organismos internacionales, también el Instituto de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez. Creo que hay que mirar con mucha atención lo ocurrido, hay que sacar lecciones. Yo esperaría, sí, por supuesto, que el gobierno también haga un señalamiento en torno a esa materia. Muy bien, senador Quintana, muchas gracias por habernos acompañado acá esta tarde. Gracias, Patricia. Mano a mano.